El Barcelona acaba de anunciar el fichaje de Jabari Parker para la próxima temporada. Un bombazo de un jugador marcado por las lesiones, pero que apuntaba a estrella en la NBA. ¿Aguantará el ritmo de una temporada tan exigente en Euroliga y Liga CB? ¿Será un buen complemento para Billy Hernán Gómez? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de Jabari Parker, Barça, mercado de fichajes, porque hay que hablar de un nombre ya confirmado, el fichaje de Jabari Parker como nuevo jugador del Barça, que la verdad ha sido un bombazo a nivel mediático desde el viernes que empezó a sonar ya el run run de que estaba pasando reconocimiento médico. Bueno, pues ahora ya que se ha hecho realidad, aquí estamos desde el coche, porque ya sabéis que ando unos días un poquito más complicados con temas festivos, pero siempre para contaros toda la información del mercado de fichajes y en este caso para hablar del norteamericano. Hay muchas dudas sobre él, las entiendo, es normal. Ilusión también, porque, bueno, pues un jugador de este talento, número 2 del draft de 2014, un jugador que apuntaba a ser estrella NBA, bueno, pues que con las lesiones a los 28 años tome el camino de venir a Europa, pues es llamativo y creo que merece la pena analizarlo y entender por qué el Barça ha ido por este perfil de jugador. Bien, os leo aquí abajo en comentarios, seas del Barça, no lo seas, yo creo que lo interesante es generar un buen debate y charlar sobre baloncesto y hablar, bueno, pues de este jugador que, bueno, apuntaba a gran estrella y que, pues, se quedó por el camino y que yo creo que quiere en Europa, pues, encontrar, bueno, otra vez la dirección correcta en su carrera. Y además la suscripción, estamos contando todos los fichajes. Es cierto que hablamos mucho del Barça porque hay muchísimos fichajes este año en el Barça, pero también de Valencia, también de Baskonia. Es que el Madrid solo ha firmado un jugador, el vigente campeón de Europa solo lo ha hecho, pero con todo lo que pasa en el baloncesto europeo, también con el mundo básquet estamos aquí, así que tu suscripción es muy importante. Bien, 28 años, 201. Un jugador que yo recuerdo en 2014, ¿no? En aquel debate, Wiggins o Parker, ¿de quién eres, no? De los dos, bueno, pues mucha gente se inclinaba por el canadiense, que finalmente no acabó de ser todo lo estrella que esperábamos de su etapa en Minnesota Timberwolves. Yo creo que ha sido mejor jugador en Golden State Warriors. Y Jabari Parker, bueno, pues desde ya los primeros meses empezó con fuerza, pero aquella lesión en diciembre de 2014 le lastró mucho y fue, yo creo que el inicio del fin de su carrera en NBA, aunque es cierto que ha tenido varios momentos en los que ha vuelto. Jabari Parker pasó un año en la Universidad de Duke, venía a ser una estrella de instituto, un jugador con mucha clase, con ese 2-0-1 que echaba el balón al suelo como prácticamente un alero, que tenía verticalidad, que tenía mucha elegancia jugando, que es cierto que no tenía un gran lanzamiento exterior, pero que ya poco a poco lo iba consolidando y esa lesión de rodilla, luego volvió a ser un gran jugador y bueno, lo cierto es que desde el 7 de enero de 2022 no juega ningún partido en la NBA. Es del draft de 2014 que he estado mirando ahí algunos datos. El número 1 era Wiggins, que lo acabo de comentar, el número 2 Anthony Parker, el número 3 un tal Joel Embiid. Fijaros qué carrera hizo Joel Embiid en la NBA, ¿no? Hasta acabar siendo MVP en la temporada regular este año. Y por ejemplo, estaba Marcus Smart, estaba Bogdan Bogdanovic, el serbio, había muchos nombres, pero me he fijado en uno de la segunda ronda, de mediados de segunda ronda, que era Nikola Jokic. Increíble, ¿no? La verdad, siempre me gusta a veces volver atrás, ¿no? Cuando hay fichajes de este estilo, pues para ver un poco cómo iba todo esto. Y es cierto que ha habido varios que han vuelto a Europa, también estuvo en ese draft Nick Stauskas en el top 10 y acabó por Baskonia y no le fue demasiado bien. Bueno, entiendo perfectamente las dos corrientes de opinión. La corriente de opinión que diga esto va a ir mal y la corriente de opinión que diga ¿por qué no apostar por un jugador así? Vale, primer detalle. Hay alguno que lo quiere comparar con Kemba Walker. Kemba Walker tiene 33 años. Jabari Parker 28. Puede parecer, porque a veces con la NBA nos liamos un poco, parece que 5 años no son mucho y sí lo son en el deporte profesional, con lo cual igual merece la pena más tomar un riesgo con alguien como Jabari Parker que más como Kemba. No lo sé, también hay que ver porque los dos han venido marcados por sus lesiones de rodilla precisamente. Vale, Jabari Parker, en lo que es, vamos a hablar de estrictamente deportivo, ¿vale? Que yo creo que es donde merece la pena dedicar un tiempo. Es un jugador que no ha jugado ni un minuto en baloncesto europeo. ¿Merece la pena apostar por un jugador de este molde? ¿Tiene condiciones para brillar en básquet europeo? Para mí sí. No lo voy a englobar en el puesto de 4 tipo Carmelo, porque eso yo creo que es el prime de un jugador NBA jugando en baloncesto FIBA, pero sí es un corte de ese estilo de jugador, en sentido de le gusta jugar de cara, es un jugador valiente para correr la cancha, es un jugador que echa el balón al suelo, que con el paso del tiempo ha mejorado su lanzamiento, tanto con pies posicionados como echando el balón al suelo sobre bote. Bueno, es un jugador que tiene ese molde, ¿no? Y tiene una muy buena lectura de juego, estuvo en la Universidad de Duke, también, bueno, pues está a nivel de, con Mike Krzyzewski, con todo lo que implica, ¿no? Las enseñanzas, aunque fue un one and done, bueno, pues realmente yo creo que es un jugador muy aprovechable en ese sentido. Hay veces, pues yo recuerdo el caso, aunque era un jugador que luego no fue bien, ¿no? Orlando Johnson, ¿no? Que vino, me acuerdo de decir, era un buen jugador. Bueno, pues la verdad que no daba la sensación de encajar en el molde. Ronnie Seikaly, ¿no? Que luego abrió la puerta a Pau Gasol en el Barça.
no sé si encajaba en el rol. Y a mí me da la sensación de que Jabari Parker, por lo menos por el estilo de juego, sí puede tener el molde de encajar, por cuestión de espacios, por cuestión de acercarse un poquito más a la línea de 3, bueno, por todo este tipo de circunstancias. Es un 4, claramente, o sea, no pensemos que va a ser un alero, porque no lo es, porque ya no tiene esa velocidad, no lo hemos visto jugar, pero indudablemente un jugador castigado por las lesiones, velocidad no gana, y tampoco tiene altura para ser un 5, es decir, viene para ser un 4. El Barça lo que ha buscado es una oportunidad de mercado llamativa, indudablemente, porque fichar a Jabari Parker, bueno, pues habla también un poco de lo que no hay en Europa este año, que es algo que hemos ido repitiendo mucho en el canal, no hay 4 de nivel, ¿no? Se ha ido Besenkov, ellos han prescindido de Mirotic con esa rescisión de contrato, que veremos cómo termina entre ellos, y luego, bueno, pues la realidad es que sin Juancho, pues no había opciones mejores sin tener que pagar €1 de buyout, que esta era otra cuestión, ¿no? Y han recurrido a un jugador que es una apuesta. Hay opciones de corte, esto es evidente, porque es un jugador que las lesiones le han marcado mucho y el Barça no se la puede jugar a una carta en una temporada como esta. Otra cuestión, ¿aguantará todo el año? Bueno, ha pasado muchas revisiones médicas, si no, no toman el riesgo de firmar a un jugador como este. Es indudable que el riesgo está ahí, pero no es un riesgo tipo Lamar Odom, no es un riesgo, es que no sabría qué decirte, un jugador ya, Oye y Mello, no, es un riesgo de un jugador que ha tenido varias lesiones importantes, pero que cada vez que se lesionó, volvió a buen nivel, porque su última etapa en Boston Celtics, la verdad que no fue mala, llegó a jugar playoff y bueno, era un jugador bastante interesante. Yo tengo ganas de ver un jugador como este en un ecosistema como el Barça, con la presión que tiene el Barça, con lo que implica jugar en un equipo donde te van a exigir todos los días, donde, bueno, yo creo que también se ha optado por esto es porque es un mercado interesante, evidentemente una ciudad fantástica para poder vivir, y luego en lo deportivo por ver el encaje que puede poder tener tanto con Billy como con Vesely, ¿no? Porque yo creo que va a ser muy bueno. Para mí, es cierto que es un jugador que en el tiro de 3 no es muy regular, aunque es cierto que su última temporada acabó con un 38%, esto es un detalle yo creo interesante, aunque en varias temporadas estaban un 30% y creo que el global de temporada de su carrera en NBA son 32%, me parece, o algo así, pero es un jugador que ha ido mejorando en esto. Tengo ganas de ver sobre todo su juego sin balón, porque Billy genera muchas ventajas, ¿no? Jugando desde dentro, y lo vamos a ver ahora con España, pero lo hemos visto también en el Eurobasket pasado, cómo le das el balón y si el resto se mueven, se va a cerrar las defensas y él va a tener que moverse. Vamos a ver si es capaz de desarrollar un buen juego ahí, un buen juego de paso corto, me muevo, genero ventajas, bueno, este tipo de cosas. Y más allá de eso, bueno, pues ver sobre todo su entendimiento también con Jan Vesely, que es un pivot un poquito diferente, que pasa bien a poste alto. Vamos a ver si él también puede tirar un poquito del recurso de jugar más cerca del área, aprovechar el cuerpo que tiene, pero es un 2-0-1, pero es bastante fuerte y puede ganar ventajas ahí para intentar meter algunos puntos a poste bajo. Sinceramente es difícil poder hacer una evaluación de un jugador que llevamos año y medio sin verle jugar. Es difícil, ¿no? Porque además después de una lesión no sabes realmente cómo va a funcionar. Lo que está claro es que el Barça toma riesgos. No me parece un fichaje pues como el de Vini, por poneros un ejemplo del Barça, o como, yo que sé, como Joel Parra, que entiendo por dónde va. Aquí han buscado una apuesta, un jugador que no sea tan caro, pero que pueda tener un techo muy alto y que realmente le permita al Barça, si sale bien, ir a un siguiente nivel. Si sale mal, pues buscar alguna solución sobre el camino de esa temporada, ya sea de NBA, baloncesto europeo o un jugador que llame la atención, por ejemplo, desde la Eurocup. Es un poco como lo veo. La verdad, aquí entiendo, vuelvo a repetir algo que he dicho, las dos corrientes, la positiva y la negativa. La negativa va a decir que por qué, ¿no? Que por qué te gastas en un jugador que está acabado, ¿no? Que esto nos encanta, ¿no? Acabar con la gente nos encanta. Y el que sea positivo dirá, es el mejor jugador, es lo mejor que le ha pasado al baloncesto europeo. Uno, es una buena noticia para el básquet europeo, que este tipo de jugadores vengan. Por ahí está también Willie Cauley-Stein, Langston Galloway, Kemba Walker, esto siempre yo creo que da mucho juego, pero yo estoy en un punto intermedio, o sea, tengo curiosidad, porque creo que técnico y tácticamente es un jugador que puede darle bastante al Barça si está bien, pero indudablemente hay que tener claro lo que puede aguantar este jugador a nivel físico, cómo va a poder entrenar, lo que exige un ritmo de temporada Euroliga, lo que exige tener los focos este jugador, porque Jabari Parker no es un norteamericano que viene de Estados Unidos cualquiera, es un jugador, ya digo, número 2 del draft, con mucho hype durante su etapa en universitaria y también en NBA. Las lesiones, bueno, pues le marcaron un poco, pues pasó por los Wizards, Atlanta, Boston Celtics, bueno, Sacramento Kings, y claro, pues hasta que finalmente, bueno, pues ha decidido recalar en básquet europeo. Otro fichaje más, ahora estaremos pendientes, si falta alguno más por darse. Las últimas noticias hablan de Bryn Forbes, aunque gente desde Barcelona que dice que no es así, desde Grecia dicen que debe tener una oferta del Barça. Yo lo apunté en posibles escoltas para encajar en el Barça, es un muy buen tirador, esto no hay ningún tipo de duda, ex de San Antonio, de Minnesota Timberwolves, pero bueno, atentos al mercado y a todo lo que pase. Ya veis que aquí siempre estamos contando toda la información, aunque sea desde el coche, aunque no sea con la mejor setup disponible, pero siempre atentos. Quiero saber vuestra opinión y vuestro feedback sobre la llegada de Jabari Parker, no solo al Barça, sino al baloncesto europeo, porque llevamos unos cuantos este verano de nombres llamativos que están regresando o que están viniendo por primera vez desde el otro lado del charco. Nos vemos en el próximo vídeo, suscríbete y forma parte de esta familia. Hasta luego, adiós.